El invitado de hoy tiene tan solo 29 años, pero podemos decir que ya es un veterano del mundo del adiestramiento canino. Y es que con tan solo 14 años, Agustín Cañón comenzó a trabajar con su perro en diferentes modalidades del adiestramiento. Pronto se volcó especialmente en Mondiorrín, que es una disciplina de obediencia, pero también de defensa, perros de defensa. Y a través de eso prácticamente volcó toda su vida profesional en el mundo del perro. Participó en varios torneos, campeonatos nacionales, con muy buenos resultados. Empezó a dar charlas en institutos sobre psicología canina, enseñando a través de los perros, a la forma de Pavlov, ¿no? Los famosos experimentos de Pavlov, cómo funciona el condicionamiento clásico, operante, todo eso. Fue entrevistado por varias emisoras, televisiones locales, provinciales. Yo mismo le entrevisté en mi programa de radio hace muchos años. Esa entrevista estará por ahí perdida por la nube. Y él terminó siendo adiestrador profesional, es un adiestrador profesional, tiene su propio club, es también perito judicial canino, es decir, puede asesorar en un juicio en caso de que haya habido algún tipo de incidente en el cual estén envueltos perros. Imaginemos un crimen en el cual haya participado un perro. Imaginemos que existe incidencia de algún tipo de delito en el cual un perro, ha sido atacante o ha sido empleado con tal fin. Pues él tiene esa facultad, ¿no? En fin, es una persona extremadamente interesante, un amigo íntimo de muchísimos años, que sabe prácticamente mejor que nadie cómo funciona la psicología de los perros y sabe muchísimo a nivel teórico también. Así que hoy os traigo a Agustín Cañón al canal. Vamos a hablar de la historia del perro, vamos a hablar de los lobos, vamos a hablar de las diferencias que hay entre ellos, vamos a hablar de mil cosas, vamos a hablar de perros con Agustín Cañón. Espero que os guste la entrevista y allá vamos. Estoy con Agustín Cañón, como ya he dicho en la presentación, una joven promesa en el mundo del adiestramiento, y no tan promesa porque ya han habido muchos logros, como comentábamos, y el tema del adiestramiento está cada vez entrando más en la sociedad, quizás por la importancia, ¿no? la relevancia que van ganando los perros en nuestra concepción de la vida familiar. Y en esta entrevista yo quería que abordásemos algunos de los problemas que vivimos hoy con el perro y sobre todo enfocando, vamos a hablar del comportamiento, cómo podemos abordar el comportamiento de los perros y cuáles son los retos que se están planteando por estas transformaciones. El ser humano está cambiando la sociedad en las últimas décadas de una forma en la que no se encuentra comparación, ¿no?, al resto de épocas anteriores. Es decir, las transformaciones en nuestra sociedad en las últimas décadas son más grandes que la suma acumulada de todos los milenios anteriores como especie. Y el perro está ahí y se tiene que adaptar a estos nuevos estímulos, y muchas de esas adaptaciones son difíciles. Es ahí donde es necesario la educación y el adiestramiento, ¿no? Sí, a ver, en un principio los perros realmente su primera función era acompañarnos en nuestras labores más primitivas, y poco a poco han ido evolucionando. Nosotros como sociedad hemos ido dejando de utilizarlos para ciertas labores y lo hemos convertido más en un compañero de familia o de vida que como herramienta de trabajo, como se utilizaba antes. Entonces, claro, ahora se presenta un nuevo estadio en el que está el perro y que no concuerda con lo que hemos hecho genéticamente o con lo que hemos preparado genéticamente para ellos. Entonces hay que abordar diferentes situaciones en las que choca un poco lo que queremos del perro y lo que el perro es, lo que el perro quiere hacer y lo que el perro debe hacer de forma cívica en la vida común. Y es un reto el tema del adiestramiento hoy en día,
puesto que cada vez hay más globalización en los temas de la ciudad y mucha gente tiene cada vez más perros que tienen unos instintos muy afianzados y que, claro, ahora hay que intentar deconstruir todo aquello que construimos durante todos estos años. Es decir, nosotros hemos domesticado al perro, le hemos preparado durante decenas de miles de años para que desempeñe una serie de funciones que ahora no tienen significado en la vida urbana, Sí. que es en la que se concentran hoy día la mayor parte de los perros, no por nada, sino porque la población humana se concentra sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces, durante miles de años hemos especializado, ¿no?, a los perros para que cumplan una función, ¿no? Diferentes tipos de perros, Sí. ¿no? Y ahora no queremos que hagan nada de eso para lo que les hemos preparado durante miles de años, ¿no? Efectivamente. Ahora estamos intentando involucionar en aquella evolución que hemos hecho con ellos para dedicarlo, ¿no?, a un trabajo o una actividad en concreto. ¿Qué tipos de perros hemos formado a lo largo de estos miles de años? Y, o sea, ¿qué características, qué personalidades, qué tipos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de perros hemos formado? ¿Y cómo colisiona eso, en algunos casos, con la vida urbana? Claro, realmente lo que hemos hecho, ¿vale?, ha sido... Nosotros, como todo el mundo sabe, los perros, provienen del lobo, ¿no? Entonces, existe un ritual de caza que tiene el lobo, ¿no?, que se compone de 5 fases, y nosotros hemos cogido esos ejemplares que destacaban en una o en varias fases, los hemos juntado y entonces han nacido las razas, ¿vale? Luego, posteriormente, apareció la Kennel Club y le puso a todos nombre y los unificó fenotípicamente, pero lo que en un principio nosotros buscábamos era su participación o su labor, ¿no? Lo que nosotros necesitamos para... Entonces vamos a hacerlo más sencillo. El lobo, que es el animal de que proviene el perro, sí, claro, tiene 5 fases en la caza, ¿no? Sí, es un ritual para cazar, ¿no? Como se compone podemos separarlo en 5 fases. Vale. ¿Cuáles son estas fases? La primera es el rastro, la segunda es el acecho, la tercera es la persecución, la cuarta es el agarre, ¿vale? Y la quinta es el transporte. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger a esos ejemplares que destacaban en una o en varias de estas fases y los hemos juntado y así han nacido poco a poco las razas. ¿Qué íbamos buscando? Obviamente, si nosotros buscamos pastorear, ¿no?, un rebaño, lo que hacemos es, hemos juntado aquel instinto de persecución y de acecho para que el animal dé vueltas alrededor del ganado, los reúna y los persiga si es así que se van, y traerlos, etcétera. Y hemos, digamos, menguado aquellas que no nos interesaba, por ejemplo el agarre, que es la fase donde el lobo da muerte al animal. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que dañe la oveja, entonces le hemos quitado. Entonces estas dos, podríamos decir que ahora cada uno se le han ido poniendo nombres a estas dos conexiones, etcétera. Y por ejemplo ahora le llaman instinto de pastoreo, pero realmente es acecho más persecución. Y entonces hemos conseguido perros que pudiesen pastorear, pudiesen reunir un ganado sin llegarlos a violentarse con la oveja y a hacerle daño. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy en día, vemos que ese tipo de perros persigue bicicletas, persigue monopatines, persigue ruedas de los coches, los niños corriendo, todo esto, y realmente lo que están haciendo es pastoreando. Muy bien, entonces, esto es muy interesante, muy interesante. Tenemos 5 fases en la caza del lobo que hemos logrado instrumentalizar con los perros según el tipo de perro, por ejemplo, un perro pastor, ¿no? Sí. Según el tipo de perro, potenciando unas fases y silenciando o disminuyendo otras. Porque claro, tú un perro pastor quieres que persiga y quieres que haga unas ciertas funciones, pero no te interesa que mate, evidentemente, tu propio rebaño. Entonces tienes que de alguna forma reducir el instinto de esa fase de la caza, ¿no? Sí. Y hemos formado muchos tipos de perros, ¿no? Incluso hay perros de guerra, hay perros ratoneros, ¿no?, para el control de plagas. Sí. Los perros
han coevolucionado con la sociedad humana. Han sido cruciales en nuestro desarrollo como especie desde que nació la civilización hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también se dice, algo muy importante del perro es que posiblemente es la única especie de entre todas las que hemos domesticado que se acercó a nosotros de una forma relativamente voluntaria, ¿no? El lobo quizá por eso constituye nuestro mejor amigo, nuestro animal preferido, es la especie por la que tenemos predilección los seres humanos, ¿no? Sí, sí, además de eso es que nos parecemos mucho a la hora de la organización de la familia. Porque sí que es verdad que los lobos no tienen, a diferencia de los perros, que su formación jerárquica es lineal y la de los perros es como ramificada, por así decirlo. Y a nosotros nos pasa lo mismo con el día a día, ¿no? Tú puedes tener pues la familia, el núcleo familiar lo tenemos muy claro, mamá, papá, hijos, tal, pero luego realmente cuando necesitamos seguridad vamos a un miembro de la familia. Cuando necesitamos alimento, vamos a otro miembro de la familia. Cuando necesitamos un consejo, vamos a otro miembro. Las jerarquías son múltiples, digamos. En el ser humano no hay una única jerarquía, sino que cada persona ocupa un puesto distinto. Es como un rol social, ¿no? Entonces, dentro de la manada, si se le puede decir manada de perros, porque no existe la manada de perros, bueno, no existe. A día de hoy en países sudamericanos o en países asiáticos sigue habiendo pequeñas manadas, pero bueno, el comportamiento está claro que hay una persona que se considera líder y está por encima del resto, pero luego tienen su rol cada uno. No es solamente que todo el mundo alaba solamente a uno de los miembros de la familia. Esto es increíble porque en la propia evolución del ser humano, cuando el ser humano desarrolla civilizaciones cada vez más complejas, las jerarquías también se van complejizando. Es decir, claro, cuanto más primitiva es una sociedad humana, sí, más piramidal es, y más se apoya, diríamos, en la autoridad para funcionar, ¿no? En una autoridad única. Pero cuanto más se complejiza, más diferentes autoridades van naciendo, ¿no? Y es verdaderamente interesante cómo el perro, en la medida en que ha pasado de ser lobo a ser perro, ¿no?, ha ido acompañándonos en esa complejidad, ¿no? Se pueden observar, no sé si tú has tratado con esto, se pueden observar, según las razas y lo primitivas que son, también diferencias en el comportamiento a este respecto. Sí. Cuanto más cercanas al lobo, genéticamente hablando, suelen tener un comportamiento más de lobo adulto, por así decirlo, y los que están más alejados de ellos podríamos decir que tienen un comportamiento más de lobezno, ¿vale? Más troquelable, más domesticable, por así decirlo, o llevable. Hay perros que son muy jerárquicos. Ahora mismo existen razas como el perro lobo checoslovaco, que al final es un cruce, ¿no? Es un híbrido de pastor alemán con lobo. Y lo que se ve en esto es precisamente esto, ¿no? Que hay perros que tienen mucha carga genética del pastor alemán y son perros en general muy dóciles, muy fáciles de trabajar en el sentido de no fácil, sino sencillo, como que el animal está predispuesto y tal, pero hay muchas jerarquías intrínsecas que tienen que no las mueven, o sea, no las puedes cambiar como otro perro de compañía que se ha ido, ha ido evolucionando hasta ser ahora simplemente una mascota. O sea, es muy diferente. ¿El factor, diríamos, genético pesa más, podríamos decir? ¿O el factor...? Yo creo que la raza predomina pero no determina. Quiero decir, tú siempre de una camada de galgos, ¿no? Pues muy probablemente de 8 ejemplares, 6 muy probablemente sean muy buenos en la caza. Y a lo mejor 2 no, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que al final la raza sí que predomina en los ejemplares, pero luego también, pero no la determina, porque luego tiene que ver, una cosa es el temperamento, ¿no? Que es la forma de ser con la que nace el cachorro, y luego es el carácter, ¿no? Que es lo que nosotros llegamos a moldear. Es como que la vida nos da, imaginemos un botijo a medio hacer, ¿no? Que le podemos decir el temperamento, y luego nos da un trozo de arcilla, que es el carácter. Entonces nosotros podemos hacer el botijo más bonito que queramos con la arcilla que tenemos y con la base que tenemos, pero no podemos alterar la base. ¿vale? Sí, igual que al mismo modo que
del mismo modo que si pasa el tiempo, la arcilla se seca y es más complicada de malearla, ¿no? Y de trabajarla. Pasa lo mismo con el perro, cada vez pasa el tiempo, a más pasa el tiempo, es más complicado de cambiar ese carácter o moldear ese carácter del perro. Pero es un poco eso. Una de las principales colisiones quizá con esto, si bien has dicho que la raza no determina, pero sí que de forma promedia, ¿no? Sí, tiende a manifestar una serie de comportamientos, es que muchas de esas razas que hoy están viviendo en las ciudades, como decíamos al comienzo, han sido potenciadas, ¿no? Sí. En una función tan concreta durante tantos miles de años que hoy día no pueden vivir, por ejemplo, en un piso, ¿no? Claro, sí, a ver, al final es como la vida y sobre todo la comercialización de los animales ha hecho que se buscara un público concreto al que abarcar. Entonces hay muchos criadores que han tendido a apagar los instintos del animal al fin de venderlo más fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Que fenotípicamente los hemos mantenido iguales, pero lo que es el temperamento del perro, la genética del perro, se ha ido apagando. Entonces, por eso podemos ver ciertos perros en pisos que son compatibles y que no se muestran, ¿no? Dicen, porque mucha gente dice, no, pues yo tengo un border collie y mi border collie no persigue ninguna bicicleta, ni persigue niños, efectivamente, porque no tiene por qué tener esa carga genética tan plausible. Muchos criadores que quieren mantener esos instintos siguen cruzando con sangre de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esa persona, si ese ejemplar de ese criador de trabajo llega a una familia, si no se pone en contacto con un profesional muy rápido y no suple las necesidades básicas de ese perro, que son mayores a la de una mascota, le empieza a dar problemas de comportamiento. Porque claro, empieza a perseguir bicicletas, a perseguir monopatines, a perseguir niños corriendo, pero no lo hacen porque el perro sea más agresivo o menos agresivo. No va por ahí la historia, es porque ellos automáticamente es una orden del cerebro, ¿no? Que los pone a trabajar y dice, tengo que parar el movimiento y ya está. O sea, pero has dicho algo muy importante, ¿no? Que muchas de las razas que históricamente se han empleado durante muchísimo tiempo para hacer una función, desde hace un siglo y medio a lo mejor, ¿no? En algunas en concreto, menos. Se han ido seleccionando, se han generado como variantes, ¿no? de esas razas que aunque sigan siendo fenotípicamente, ¿no? En su apariencia iguales o muy parecidos, sí. También ha habido importantes transformaciones en ese sentido, ¿no? Lógico. Pero son completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, alguna raza que podamos hablar, ¿no? ¿Pastor alemán, quizá? Sí, por ejemplo, el pastor alemán ha pasado que, claro, la idea del pastor alemán del muro de Berlín ya queda ahora mismo ese animal con unos caracteres fenotípicos muy marcados. Ahora mismo, por gente que así lo ha decidido, ¿no? Han ido buscando otra forma fenotípica que se supone que según ellos es lo correcto, pero al final eso ya es más algo de criadores o de tal. Nosotros más que nada nos fijamos siempre en el comportamiento, mientras el comportamiento siga ahí. Pero esa selección a su vez también ha sido... Sí, determinante en su comportamiento. Pero también se han seleccionado ejemplares más dóciles, ¿no? Lógico, sí. Más orientados a la vida familiar. A la vida familiar, a lo que hoy se llama mascota, ¿no? Pero si lo piensas bien, las características físicas de un pastor alemán son las de un depredador, son las Sí. de una gran dimensión, además. Entonces, hoy día podemos decir que conviven, ¿no? Dos poblaciones aunque cada vez es más raro encontrar un pastor alemán. Sí, a ver, ahora prácticamente ya te digo, donde puedes encontrar un pastor alemán, a ver, a lo mejor hablo de los clientes, ¿no? Que se ponen en contacto con nosotros, a lo mejor de perros de línea de belleza, que nos encontramos con problemas de comportamientos derivados de su genética, no porque tengan un problema genético, sino me refiero de su genética en el sentido de su instinto, ¿no? Cuando vienen es infinitamente
más difícil encontrar un perro que se haya seleccionado durante muchas décadas como perro de belleza que tenga un problema relacionado con esto. Puede tener un problema porque el cliente pues, no ha sabido llevar la educación desde cero, o se ha equivocado él al tomar determinadas decisiones durante la vida del perro, pero no porque le impulse al perro a trabajar y por eso y como en este caso el dueño del perro no le dé esa opción, el perro empiece a tener estereotipia por estrés o empiece a trabajar, o sea, a tener problemas de comportamiento. O sea, al final es muy complicado lo que decías tú. Si quieres buscar un perro de trabajo tienes que ir a seleccionarlo a un sitio muy concreto. O sea, ahora mismo, que en realidad tiene sus pros y sus contras, porque la gente cuando coge determinados perros no está preparado para tenerlo, entonces prefiero casi que sea así dentro de lo malo, ¿sabes? Que sea que a la gente le cueste encontrar ese tipo de perros, porque muchas veces los ven en la tele o los ven en películas, y como está pasando ahora con el pastor belga malinois, que la gente lo ve en las películas, ¿no? Entonces va a buscarlo y hay una movida ahí económica muy grande, y muchas veces dan con ir a buscar con un criadero que sigue manteniendo las líneas de trabajo y se lleva un perro que luego no es capaz de llevarlo. Quizás, no sé si me equivoco, pero quizás un caso en el que se ve, y lo digo yo personalmente porque es una raza que a mí me encanta, o por lo menos la imagen romántica e ideal que tengo de la raza me encanta, es los japoneses, ¿no? Los Akita y los Shiba, ¿no? Estos son perros que se han utilizado históricamente para la defensa, ¿no? Para cobrar las rentas. Para cobrar las rentas, ¿no? Y claro, si una persona simplemente se ve atraída por lo físico, por la apariencia que tiene, que desde luego es muy bonita, y no tiene en cuenta las necesidades que tiene el animal por genética, tienes un problema. Es que muchas veces la gente le pasa a mucha gente que adopta mastines o compra mastín y lo tiene en casa, ¿no? Y entonces el perro en 2 días automáticamente empieza a guardar la finca, ¿no? Empieza porque, a ver, el mastín es un animal territorial, si es que además se ha hecho para eso, ¿no? Para cuidar un ganado, para cuidar un sitio. Entonces tienen un mastín y se quejan de que el perro precisamente guarde la casa. No, es que cuando pasa alguien por la puerta ladra. Ya, pero es que es lo que le indica su instinto. Si no quieres que ladre, pues quizá debes o de no tener perro, porque todos los perros ladran, pero de tener un perro que quizás no tenga ese instinto de guarda con el territorio. Es que tendemos a pensar, creo que en el imaginario popular, de que un perro es un perro, ¿no? Y el perro, tenemos que tener en cuenta que aunque haya sido muy poco tiempo, a nivel biológico, evolutivo, es muy poco tiempo, pero claro, la selección artificial tiene una capacidad de discriminar lo que le interesa, que no tiene el puro caos. La selección natural enfrenta de manera estadística, diríamos, a los individuos y produce unos resultados que son, aunque sí que conocemos que hay eventos de evolución más rápidos que otros, pero que son muchísimo más lentos que los que es capaz de dar la selección artificial, ¿no? Y claro, prácticamente, aunque hablemos de la misma especie, las divergencias que hay físicas y comportamentales entre las múltiples razas de perro, que tengo entendido que es el animal que más razas presenta, ¿no? De todos cuantos existen, es tal que prácticamente, siendo la misma especie, es como si fueran especies distintas, ¿no? Sí, es que al final es lo que hablabas tú, y además fíjate, nosotros hemos acelerado ese proceso evolutivo, por así decirlo, con la genética, porque hemos logrado de un animal que proviene del lobo, que tiene un celo al año, a convertirlo y que es muy selectivo la hembra a la hora de elegir el macho, a los perros que son más promiscuos y tienen 2 celos al año. Entonces, si a niveles genéticos, si tú empiezas a hacer cruces para conseguir algo, si tú pones a parir a la perra en cada celo, cosa que no se debe hacer, pero imaginemos desde el punto de vista genético, empiezas a tener cada celo una camada y ir moldeando a tu imagen y semejanza el perro que tú quieres, o sea, o la raza que tú quieres, pues al final en muy pocos años puedes conseguir razas que
que digamos, desde el punto de vista de otro tipo de animales no puedes porque los celos son más espaciados o su gestación es más larga. El perro entre 58 y 63 días tiene una cama de 8 o 9 cachorros, en líneas generales, ¿no? Pero que me explico, entonces en 2 meses tú puedes tener, entonces eso facilita que genéticamente se haya evolucionado de los perros prehistóricos que había hace no mucho a las razas que hay hoy en día, a unirlos todo fenotípicamente, o sea, en muy pocos años. En este sentido, en esa selección, ¿no? Y en esa agudización de algunas cosas, me has comentado antes algo que me ha parecido muy interesante, y es que en muchas ocasiones los rasgos físicos guardan también relación con el comportamiento que sí, más o menos puedes predecir que va a tener. Es decir, que aunque no necesariamente la fisionomía del perro vaya a decirte cómo se va a comportar, sí que es cierto, ¿no? Que sí que una injerencia y una... Y hay una cosa curiosísima en una de las múltiples conversaciones que hemos tenido, que me comentabas que un determinado tipo de pelo, creo que era pelo muy rizado, ¿verdad? Sí, eso... Estaba asociado a una serie de comportamientos, ¿no? Sí, eso, a ver, en el caso de... Eso no es algo que esté estipulado, que yo sepa, científicamente ni mucho menos, pero sí que veo quizá que hay perros que buscamos, por ejemplo, perros que son pastores de ovejas, ¿vale? Vemos que tienen en sus variantes siempre el pelo rizado, por ejemplo. Y yo creo que en algún momento... No lo sé, es una percepción mía, pero creo que en algún momento decidimos que ese perro tuviese ese tipo de pelo para que pasara desapercibido entre las ovejas para con el lobo. ¿Me explico? O, por ejemplo, sí que es verdad que luego otro tipo de cosas luego ya hablamos no solamente del pelo, sino de la fisionomía, ¿no? Hay perros que lo que hablabas tú, no tiene que ser específicamente que el perro se vaya a comportar de una manera teniendo un aspecto físico concreto, pero sí que es verdad que si el perro es un mestizo, por ejemplo, que ha adoptado una persona que viene a la escuela y lo ves que tiene rasgos de perros de presa, el comportamiento suele ser bastante similar al perro que está mostrando. A lo mejor te dicen, no, es que yo tengo un cruce de, no sé, pastor alemán con pitbull, pero tú ves que es un pitbull con los colores de pastor alemán. Pues normalmente vas a notar que tiene una injerencia en el comportamiento mayor del pitbull que del pastor alemán. Eso se ve, ya te digo, a la hora de trabajar con ellos, sobre todo con los mestizos, ¿no? Entonces notas esa diferencia, ¿no? Que viene un perro y no sabes, a lo mejor no sabes ni quién es, porque a lo mejor tiene tantos cruces que ya no sabes de dónde viene, pero tú ves la apariencia física y dices, eso es un perro pastor, se va a comportar así, 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 y le preguntas al cliente, oye, cuando lo sueltas al perro, da vueltas alrededor tuyo, si se separas se separan los miembros de la familia, se queda en medio y espera a ver si os juntáis, tiene problemas de ladridos por inseguridad, que escucha a lo mejor un ruido y enseguida se alerta y ladra, cosas de estas, y todos te dicen sí, o la gran mayoría te afirman, ¿no? Te dicen sí, es así, y ya puedes decir, bueno, me da igual qué razas tienes detrás, pero yo ya sé cómo te vas a comportar como un pastor, entonces yo ya sé qué necesitas tú y cómo debo de tratarte yo a ti. ¿Me explico? Eso es pero ya te digo, eso es algo más, una visión quizá mía, o sea, que algo científico. Sí, que hay formas más o menos de clasificar, ¿no?, los comportamientos, sí, y de más o menos intuir, sí, de dónde pueden provenir, ¿no? Pero claro, también me comentabas en una de estas conversaciones, si no es la misma, que con respecto a la relación que pueda existir a veces entre la apariencia física y el comportamiento de los perros, ¿no?, que muchas de estas relaciones se debe a que son la expresión de varios genes que necesitan sí, por ejemplo, necesitan participar, claro, por ejemplo, para activarse, ¿no?, que son expresiones
poligénicas. Claro, ¿no? sí, porque, perdona, es que realmente, ya sé a lo que te refieres, sabes que como hemos tenido tantas conversaciones, ahora ya recuerdo lo que dices, que te ponía el caso, por ejemplo, de el tema de la posesión de recursos, ¿vale? Que es una exacerbación de lo que es la fase quinta del que hablábamos antes del lobo, que es el transporte, para que el animal no deje algo o sea, la presa que yo cazo en el suelo y la mantenga, le potencio el mío, ¿no? Esto es mío. Entonces, el tener cosas en la boca, el no querer darla, el no querer soltarla. Sí. Entonces, eso, si lo exacerbamos, tenemos un problema de comportamiento que se llama posesión de recursos, ¿vale? Que es cuando el animal te acercas a lo mejor a su comida o a su juguete y te gruñe y no quiere dártelo, ¿vale? Porque así lo siente como que es suyo y no quiere compartirlo o dártelo. Esto, por ejemplo, se da también, no en todos, pero sí en una gran cantidad de ejemplares, por ejemplo en el cocker dorado, ¿vale? Que en el cocker dorado se ve, porque por poligenes coincide, que el color dorado en el pelaje, en esa raza en concreto que es el cocker, conlleva una alta probabilidad de que tenga posesión de recursos o una exacerbación de transporte. Lo que no quiere decir es que todos los cocker dorados se tengan posesión de recursos, pero la gran mayoría de cockers que muerden por esto, te llaman por teléfono, tienes el teléfono, te dicen, no, es que tengo un cocker y así, que muerde esto tal, y le preguntas, ¿es dorado? Y dice, sí, es dorado, ¿cómo lo sabes? Y muchas veces no es que lo sepa, es que lo puedo intuir. También te digo, hay cocker negros que también tienen posesión de recursos, claro, y cocker blancos que también tienen, o sea, blancos y negros también tienen posesión de recursos, pero que no es algo que lo determine, o sea, que sea único del color, pero sí que es como jugar a la lotería y comprar muchas papeletas para ello. Bueno, en estos problemas que surgen de esas manifestaciones de algunos instintos, mucha gente acude al adiestramiento, sí. Y tú en concreto, como adiestrador, estás especializado en una disciplina que es Mondiorrin. Cuéntanos un poco estas disciplinas y cómo ayuda a ciertos perros, yo creo que especialmente a perros que quizá están con unos instintos más despiertos, ¿no? O más cerca de... Sí. Cuéntanos un poco... Bueno, el Mondiorrin a mí es mi pasión. Quizá no podría decir que fuese mi especialización como tal, pero sí que es algo que me apasiona y hago durante todos estos años. Y simplemente es el sistema de detención de delincuentes europeo pasado a lo deportivo, ¿no? Al final es una selección que hacen las policías europeas para tener los ejemplares en la policía, ¿no? Los perros policía, y son determinadas que luego eran pruebas para el acceso a las policías, pero que luego se ha hecho un deporte. Y sí que es verdad que hemos ayudado a través de el Mondiorrin a muchos perros que tenían problemas de comportamientos agresivos, pero no por algo creado, ¿no? Por una inseguridad o algo así, sino por algo temperamental, ¿no? Que el animal necesitaba guardar, necesitaba defender, porque, no sé, a lo mejor el caso más plausible es un Rottweiler que lo iban a eutanasiar, pesaba 64 kilos y atacaba a perros y a personas. Y bueno, por un mal adiestramiento, pero sí que es verdad que notamos que tenía un fuerte instinto para guardar, ¿no? Para guardar al que él creía que era su jefe, su tutor, su propietario y su terreno. Entonces lo que vimos es que proponiéndole una salida a esa guarda, a esa protección a través del juego, porque al final el Mondiorrin es un juego, claro, ya se veía suplida esa necesidad de guardar y dejó de tener comportamientos agresivos contra la gente y contra los perros, porque es como que ya le estábamos dando 2 días a la semana lo que él pedía porque así le nacía. Es como eso nos pasa un poco a los humanos cuando empezamos a hacer una disciplina, ¿no? Y a lo mejor se apunta a boxeo y luego se deja el boxeo y vemos que hay una irritabilidad muy grande, los niveles de cortisol suben, la persona tiene respuestas un poco más agresivas porque tiene una rutina y una necesidad de ello, y luego cuando lo deja el cuerpo manda alerta, ¿no? De, oye, aquí está pasando algo, algo no va bien, ¿no? Entonces, en cuanto vuelve a focalizar esa historia al boxeo y vuelve a tener una rutina, ya empieza a desaparecer eso porque se siente
realizado con lo que está haciendo, ¿no? Pues esto es algo más o menos así. Nosotros siempre nos intentamos fijar, porque es algo que aprendimos hace bastante, es en focalizar el problema que tiene el perro, ver qué es lo que necesita genéticamente, suplirlo a través del juego, para que él no vaya a buscar ese comportamiento fuera de lo que es el juego y se nos desmadre, ¿vale? Lo que hablamos, por ejemplo, pues eso, de cazar, de buscar, de guardar una finca, de lo que sea, dárselo para poder así... porque ¿sabes qué pasa? Que la gran mayoría de los adiestradores, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría cohíben el comportamiento bajo el sometimiento, ¿no? En lugar de canalizarlo, quizás, ¿no? Entonces ellos le obligan al border collie que no persiga bicicletas. Muy bien, vale. Pero es que el perro no persigue bicicletas porque, o sea, tú le estás diciendo al perro que no persiga bicicletas, pero el perro nunca va a entender por qué tú no quieres que persiga bicicletas, porque para él está bien perseguir bicicletas. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, en vez de solo cohibir esa parte, obviamente la cortas por su comportamiento que cívicamente no conviene, lo cortas, pero le das por otro lado, canalizas esa necesidad por otro lado, a través del juego, a través de lo que sea, puedes ver que el animal automáticamente empieza a dejar de hacer esta actitud y empieza a aceptar que es algo que no debe de hacer con los niños o con las bicicletas o con lo que sea, y que ya lo hacen en el juego. Es como que diciendo, puede hacerlo con otras... Claro, y dice, el perro es como, le ves la cara como diciendo, bueno, no pasa nada porque luego vamos a jugar a esto con el juguete, ¿sabes? O sea, que no, mucha gente me dice, ¿me tengo que comprar una oveja para que pastoree? No, simplemente no hace falta que pastorees o que caces. Hay mucha gente que está preocupada, ¿no? Porque adopta a lo mejor un perro de caza y tiene mucho instinto y quiere matar gatos y va buscando siempre aves y marcando y comiéndose las cacas de animales así un poco más salvajes y tal. Y entonces viene con ese problema y tú le cuentas esto y te dice, pero yo estoy en contra de la caza. Y digo, pero si eso no hace falta, o sea, no hace falta cazar, hace falta hacer creer al perro que está cazando. O sea, y eso lo puedes hacer con un juguete. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das esa oportunidad al perro, el perro empieza a dejar de hacerlo en los paseos normal porque ya lo tiene suplido. Entonces así es como más o menos creemos nosotros que es la mejor manera de cambiar un comportamiento, no solamente como se hacía antiguamente, es cortar la conducta y no darle una alternativa. Y ahora que tocas este tema, que es cómo definirlo, es un tema vamos a decir, de debate hoy día. Sí. Porque claro, finalmente el adiestramiento no deja de ser una forma de, si bien la domesticación del perro ha sido simbiótica, porque evidentemente hay millones y millones de perros en la Tierra, es decir, que ha tenido éxito, ¿no? en su expansión, ¿no? La especie, pero mucha gente considera, y cada vez más hoy día, que la domesticación es, ¿cómo decir?, algo malo moralmente, y que el adiestramiento es de alguna forma un maltrato sobre el animal. Han nacido nuevas formas de concebir el adiestramiento. En muchas ocasiones, algunas de estas técnicas quizás no llegan a comprender bien la propia condición, ¿no? de razas, como decíamos, que han sido domesticadas o que han sido empleadas para cazar, ¿no? Y que muchas veces se tiende a mirar el castigo y la recompensa que se da en el adiestramiento con los perros, se tiende a juzgar desde el prisma de el ser humano, ¿no? Como si los perros fuesen, por ejemplo, niños, ¿no? ¿Cómo está viviendo el adiestramiento? Tú justamente, como empezaste muy jovencito, llevas ya más de una década con esto, estás viviendo esta transición. Hay dos mundos ahora mismo en el mundo, en el adiestramiento. Hay dos escuelas, hay dos. ¿Qué está pasando con esto y cómo se está adaptando, ¿no? El adiestramiento a estas nuevas visiones, ¿no? Sí, a ver, hay
esto como es un tema de debate, como es un tema de debate, vamos a ir con precaución, no queremos ofender a nadie, pero sí que es verdad que yo he vivido la parte de la vieja escuela, por así decirlo, que es como comúnmente se llama a la metodología más opresiva que se utilizaba con los perros anteriormente, pero es que tampoco se conocía más, eso hay que dejarlo claro. Y luego también me he formado en la nueva escuela más radical hacia la otra parte, ¿no? En la que hay cierta confusión entre el adiestramiento en positivo y en dejar hacer al perro lo que él quiera, como es un alma libre, ¿no? Hay que llegar a un punto medio. Como bien sabes y como me conoces desde hace muchísimos años, yo no voy ni con una ni con otra. Eso está, siempre voy derrapando por los costados. Si bien no estoy de acuerdo con la vieja escuela, porque hay muchísimas maneras de llegar a darle a entender al perro cosas sin necesidad de tanta violencia y tanta sometimiento y tanta infusión del miedo hacia el perro, pero también entiendo que hay muchas veces que al perro tenemos que hacerle entender que hay cosas que están mal y que no tiene que hacerlas, y que hay muchas tesituras en las que hay compañeros que trabajan y trabajan muy bien, pero hay casos que los derivan me los derivan a mí, o lo derivan a otros adiestradores o a otros educadores o otros compañeros, porque incluso te hablan por privado. Vamos a ser así, a plantearlo hasta qué punto ya sea de hipócrita el ser humano, que dice: te lo paso a ti porque yo sé que va a necesitar una metodología un poco más rígida, pero yo no lo voy a mostrar, o sea, yo no lo voy a hacer en mi escuela porque yo tengo un marketing enfocado en que yo trabajo en positivo, y como sé que no lo voy a solucionar, te lo derivo a ti. Pero fíjate qué hipócritas son que me lo están diciendo, ¿sabes? O sea, te lo paso porque yo no voy a quedar mal con el imperio que he montado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto llegamos? No, o sea, sabes perfectamente que necesita a lo mejor otro tipo de metodologías, que no estoy diciendo que sea la metodología del maltrato, ¿eh? Estoy diciendo que a lo mejor es una metodología que no concuerda con la tuya y la estás derivando. Entonces, si eres consciente de eso, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no lo dices? ¿O por qué no lo intentas? Obviamente, también ha pasado al revés. Hay gente que está en la vieja escuela que me ha dicho: oye, mira, yo este perro no sé llevarlo porque es que te lo paso a ti, porque mi metodología el perro no la soporta psicológicamente, ¿no? Y te lo envían y tú dices: joder, qué hipócrita, ¿no? O sea, pero de las dos partes, ¿eh? Aquí no estoy haciendo ni de una ni de otra, de las dos, y he tenido muchas veces más de la parte negativa, entre comillas, que es la vieja escuela, de decir: oye, mira, este perro cógelo tú porque no lo puedo llevar, es que no me soporta, no soporta mi metodología, ¿no? Porque, claro, porque si se lo sometes tanto al perro, y perros que psicológicamente no soportan ese adiestramiento, porque son más sensibles, y tú te tienes que, al final, yo creo que la base del buen educador, el buen adiestrador, porque ahora, claro, han utilizado el español, porque, claro, el español es lo hable quien lo hable, ¿no? Como decía Luis Piedrahita, para decir que hacer una separación entre dos palabras, educador y adiestrador. Entonces, cuidado, que el adiestrador es aquel malo que somete al perro y el educador es el bueno que enseña a través de la ciencia, ¿no? Y eso no es así. Eso es algún marketinero que se ha puesto así. Tú pon el nombre que quieras. Yo digo que es la persona que educa a un perro, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y esa persona es la que se tiene que adaptar al perro, no el perro a tu metodología. Y si ves que el perro no se adapta a tu metodología, pues fórmate para adaptarte al perro. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que es más cómodo quedarnos en la zona de confort, no seguir estudiando, saber que sota, caballo y rey me funciona. Entonces, ¿qué hago? Es más fácil. Viene un perro que necesita nuestra ayuda, que el propietario está depositando su confianza en nosotros para que lo solucionemos. Como no aguanta mi metodología, me lo quito como cliente. Pero tú eres un apasionado del mundo de perro, ¿por qué haces eso? O sea, si tú realmente quieres al perro y quieres a los perros y te gusta tu trabajo, lo que haces es, a lo mejor dices: mira, este perro no lo puedo tratar por X, y lo derivo, ¿vale? Pero en ese momento ese clic
de yo tener que derivar un perro porque un perro no se pueda adaptar a mi metodología, ya me está diciendo que yo me estoy quedando atrás y que yo tengo que evolucionar y que tengo que avanzar y que tengo que cambiar. Y lo mismo en los otros casos. Hay que, a ver, vuelvo a decir, ni irnos al maltrato y tampoco, también, como digo una, digo la otra. También se está haciendo una campaña en contra de los adiestradores impositivos y se ha metido todo en un mismo bote, sí, en que los adiestradores impositivos todos dejan hacer al perro lo que le da la gana. Y eso es mentira, porque gran parte de esos adiestradores o educadores y tal que trabajan en positivo ponen límites, pero de una manera que quizá a ti, como no estás formado, lo notas como que no os ponen límites, pero los está poniendo igual. Que tú estés de acuerdo o no de acuerdo es una cosa tuya, pero lo está poniendo. Entonces hay que llegar a un punto en el que nos juntemos y que velemos por el bien del animal. ¿Me explico? Es increíble cómo en prácticamente cualquier ámbito humano se generan siempre polaridades y antagonismos, y cómo esas polaridades y antagonismos se ven reflejados a su vez o hablan de también una personalidad concreta de cada persona. Y o sea, es alucinante cómo se ve esto, y también lo interesante que es que siempre haya gente capaz de conciliar ambas posiciones y en todos los ámbitos, ¿eh? Yeah. Yo en este caso en concreto, como te conozco desde que tenemos toda la vida prácticamente, ¿no? Yo he visto que, claro, tú has recibido una formación por maestros prácticamente, ¿no? Sí, por gente muy mayor que ha hecho esto durante muchísimas décadas, que ha conocido los métodos más disciplinarios tradicionales, ¿no? Pero que también se ha readaptado, ¿no? Y también he visto cómo con la llegada de nuevas técnicas, como eras muy joven y lo sigues siendo, has sabido perfectamente, quizá por lo que hablamos al comienzo, de que cuanto más joven uno, sí, tanto los perros como los seres humanos, ¿no?, es más capaz de abrirse, ¿no?, y de transformarse. También he visto cómo tú has ido transformando tu visión de muchas cosas y haciendo esa síntesis, quizás, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que me has dicho, ¿no?, que tanto gente de un lado como gente del otro te han llamado en algunos casos para decirte, oye, mira, sé que mi método no llega a este caso. Has mencionado un perro que yo conocí, aunque lo vi muy poco, que es un Rottweiler de Rocky, sí, de 60 kilos. De 64 kilos. ¿Qué había pasado con este perro? Porque esto es muy interesante. Este perro estaba ya en el desfiladero de... Sí, ellos ya estaba descartado, lo iban a sacrificar, ¿no? Sí, y tú has logrado salvar a este perro. Este perro no era posible salvarlo quizá con un método positivo, o el tiempo y el esfuerzo que hubiese conllevado quizás no es suficiente como para salvar al número de perros que vienen con este problema. Habría que sacrificar a muchos perros porque no tenemos las herramientas. Cuéntanos, ¿qué pasó con este perro y cuántos perros de esta clase has tenido y has salvado? En principio, bueno, son unos cuantos los que nos llaman, lamentablemente, porque están en el desfiladero, como tú bien dices, y como trabajamos con múltiples veterinarios, los veterinarios también nos envían casos, no solo nosotros, también hay compañeros de profesión que trabajan muy bien y también se ven en este tipo de tesituras. No solamente es algo que comparta yo, sino que conozco otros colegas que hablo con ellos y me dicen, pues a mí me ha pasado lo mismo, me han enviado este perro porque no podían con él o porque quizá no aguantaba su adiestramiento. O sea, que es algo que no es una cosa que me pase solo a mí, sino a varios de los colegas. Y lo del tema de Rocky, fue pues un perro que era un perro pues muy bueno, que simplemente tenía un instinto de guarda muy grande. Como no se le permitía guardar, empezó a tener y no se le dedicaba el tiempo que necesitaba para hacer cosas el perro. El perro pues empezó a tener estereotipias por estrés, empezó a quitar el riego, a romper macetas, a hacer cosas de estas, ¿no? Y entonces los propietarios de su día se pusieron en contacto con un adiestrador de la vieja escuela, en la que les prometió una obediencia completa y también introducirle el tema de el adiestramiento en defensa, ¿no?, para que protegiera su casa y tal. El problema viene en que el perro no necesitaba eso.
El perro necesitaba más involucración por parte del propietario y tener una serie de pautas y una serie de educación o adiestramiento que tenía que ser continua, no era llevármelo un mes y enseñarle las cosas. ¿Qué pasa? Que esa persona enseñó, no vamos a criticar, vamos a decir que le enseñó como buenamente pudo, pero con unas metodologías bastante desfasadas. Era un perro que soportaba ese tipo, por el temperamento que tenía, un temperamento muy jerárquico, soportaba ese adiestramiento, pero no soportaba que le faltara el respeto. Entonces era un perro que te contestaba, era un perro que como se utilizó una metodología muy fuerte con él, era un perro que tenías que trabajar, bueno, en su día el hombre tuvo que trabajar con protecciones porque cualquier tipo de corrección o reprimenda que le hacían al perro, el perro se la devolvía, y claro, que te devuelva un bocado de un perro de 64 kilos, un Rottweiler. Y con esa mandíbula. Con esa mandíbula. Sí, sí. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que al final se pusieron en contacto, pues como habían visto al diablo, fueron a buscar a Dios. Y entonces fueron a un adiestrador en positivo, que vuelvo a decir, no criticamos, hizo lo que buenamente pudo, pero lo trató como si fuese un perro miedoso, inseguro, que era un pobrecito, ¿no? Entonces el perro se lo comió por los pies. Claro, perdona que te interrumpa aquí, pero aunque quizás pueda funcionar, el problema es que, quiero decir, aunque quizás esté probado que el funcionamiento positivo, la recompensa y el positivismo funcione, sin embargo, cuando estamos tratando con un perro que puede poner en peligro tu integridad física, sí, tienes que tomar medidas que a lo mejor no estás de acuerdo. Estás de alguna forma forzado, por decirlo de alguna forma, a acudir a la tradición, diríamos, al condicionamiento más operante, más clásico, y castigar, ¿no? Porque ¿Cómo claro, lo ves no, a ver, yo cuando pasó esto, Rocky quedó en el desfiladero porque lo habían intentado con dos años totalmente diferentes y veían que no podían con él, porque claro, esto lo que derivó en ese mal adiestramiento de base fue que el perro ya desconfiara, entonces de la familia no, pero venía gente de fuera y entonces el animal obviamente se ponía bastante violento con gente de fuera. Nosotros fuimos, lo evaluamos, vimos que no nos hacía nada a nosotros, se llevó bien desde un principio y yo me lo quedé en casa. Y no utilicé una metodología aversiva con él, pero sí que es verdad que utilicé el control de los recursos, quiero decir, el perro empezó a comer conmigo y de mí, y siempre a cambio de algo, o sea, empecé a trabajar, me fui un poquito al origen, ¿no? de lo que éramos nosotros hace miles de años, ¿no? Y dije, ¿quieres comer? Pues gánate la comida, ¿no? Entonces, en vez de dejarle la comida en el suelo, en un plato, pues fui empezando a trabajar. Trabajas y recibes tu recompensa. ¿Qué pasa? Que eso hizo una vinculación conmigo muy grande, en la que yo me fui ganando el respeto poco a poco, y no necesité, obviamente alguna vez lo corregí, pero no necesité la violencia para corregirlo a él de esa manera, pero tampoco Rocky no era un perro que tú pudieses engañar con una salchicha. O sea, tenías que buscar un punto medio porque si no te comía por los pies. ¿Qué pasa? Que al final me di cuenta que lo que él quería era trabajar. Y lo que a él no se le estaba entendiendo, no lo había entendido, no sé, por un mal focus en el trabajo o una mala valoración por parte de los otros profesionales, no había. Él quería ser útil, diríamos. Él quería ser un Rottweiler. Exactamente, quería ser un Rottweiler y estaba intentando hacer otra raza, ¿no? O otro tipo de perro. Sí. Y en ese momento fue cuando empecé a trabajar la guarda o el Mondiorrín con él. Y la gente, muchos compañeros se me tiraron encima, me decían, no, un perro que tiene un problema de agresividad, ¿cómo le vas a hacer morder? Tú estás loco, al final le vas a potenciar más agresividad, no sé qué, un día te va a matar, me dijo un compañero, un día te va a matar, pero vas a estar solo y te va a agredir y no vas a poder quitártelo de encima y tal. Y yo confiaba en Rocky, yo sabía que el perro era noble, los perros son nobles, el problema es que nosotros malinterpretamos una reacción agresiva con que el perro es malo. Y no, muchas veces es que el perro no nos estamos entendiendo entre el perro y yo. Y cuando empecé a trabajar con él, me costó unos 6 meses de trabajo continuo. Justo pilló la pandemia porque cogí a Rocky y a las 2 semanas estuvo el estado de alarma y nos quedamos dentro, y aproveché todo ese tiempo para trabajarlo. Y en unos 6 meses o así lo pudimos reubicar con un compañero y ahora está haciendo lo que más le gusta, que es guardar.
guardar una casa y recibe otros perros, recibe todo tipo de personas, niños, pequeños, tal, y no ha agredido a nadie. Y lleva ya pues, 1 año y medio o casi 2, pero se siente útil. Y todas las semanas el nuevo propietario del perro hace lo que tiene que hacer, que es darle la oportunidad de que se sienta realizado. Y así no tiene ningún problema. Pero claro, fue un trabajo arduo. Yo lo pongo como ejemplo porque digo, a ver, al final de todo se sale, ¿no? Y todos los perros tienen que tener una oportunidad. Pero sí que es verdad que si yo lo hubiese tratado, yo me pongo en mí mismo, ¿no? Si lo hubiese tratado con la metodología con la que aprendí, el perro me mataba. Pero es que yo sabía que si yo quería ser muy condescendiente con él, me iba a matar igual. O sea, tenía que llegar a un punto en el que yo respetarlo, y la base de respetarlo es dejarle que él se pueda sentir útil, y él automáticamente, el respeto vino hacia mí solo. O sea, no tuve que forzar el respeto no se fuerza. El respeto muchas veces la gente se cree que se gana a través de la imposición o la disciplina. El respeto, si tú respetas a una persona, te respeta, automáticamente te respeta, y es algo que nos pasa con las neuronas espejo. O sea, automáticamente vemos empatía, pero lo vemos también con gente de servicios de seguridad o de policías o guardias civiles o gente que trabaja con nosotros que tiene una actuación y hay dos policías y hay una persona que no está de acuerdo con la actuación, entonces se empieza a pelear con uno muy fuertemente, pero habla de manera muy amistosa con el compañero de la patrulla, pero con el otro se quiere matar y luego dice, no, es que esa persona está en contra de la policía. No, esa persona está en contra de la actuación que ha tenido ese agente en concreto. ¿Por qué? Porque si no, con este también se portaría mal, ¿o no? Entonces, eso es algo que nos nace a nosotros y creo que a todos los animales. Si tú al final le das una oportunidad y le brindas cumplir una necesidad que tenga por genética y le respetas, el animal al final te respeta. Bueno, y ya para cerrar con la entrevista, para de alguna forma cerrar el círculo y volver al adiestramiento y cómo el adiestrador de alguna forma puede ayudar no solamente al perro, sino también a la persona, al propietario de ese perro. Cuando, por ejemplo, en un caso como en el de Rocky, ¿no? Que tú tienes que aprender a que desarrolle un sentimiento de autoridad por ti, ¿cómo enseñas tú luego al propietario del perro, que se va a quedar con el perro, en este caso con Rocky, otra persona, porque sí, estuvo contigo mucho tiempo, ¿cómo enseñas tú a esa persona para que el perro se comporte como lo ha hecho contigo en ese aprendizaje? ¿Cómo trasladas, ¿no?, esa autoridad, claro, de ti al propietario, ¿no? Nosotros, la gente que te viene, ¿no? Claro, nosotros lo que trabajamos un poco diferente a otras escuelas, y es que nosotros trabajamos bastante de la teoría, además de la práctica. ¿Por qué? Porque al final el problema de la autoridad, si se le puede llamar así, es que el propietario debe de actuar como debe de ser. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces el propietario no tiene tanto conocimiento. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros es hacerle ver que, primero, la empatía, ver un poco de dónde viene el perro, por qué se comporta así, y qué es lo que buscamos a través del adiestramiento, cómo se comporte, y a partir de ahí decirle, tienes que hacerle entender el problema y hacer ver cómo... A ver cómo lo puedo decir. Lo que hacemos es empezar con un poco de teoría para que entiendan el funcionamiento del cerebro del perro, que empaticen un poco para ver qué es lo que está sintiendo el perro en cada momento, y le damos las herramientas adecuadas para que él pueda actuar en el momento, porque al fin y al cabo el perro con lo que se va a quedar es cómo actúes tú en el momento en el que pase el evento o le indiques una orden o lo que sea. Tu forma de actuar en ese momento es clave. Entonces no podemos estar en todos lados. Entonces lo que hay que intentar es que el propietario entienda por qué se comporta así y qué es lo que debe hacer él cuando el perro se comporta de una determinada manera o de otra, qué decisión tomar, ¿no? Y sobre todo la empatía, que entienda por qué el animal se comporta así
y que no lo traslade al punto de vista egoísta del humano, de que el perro lo hace por fastidiarme o el perro lo hace porque sabe que lo he castigado por otra cosa, entonces toma revancha, todas esas cosas que muchas veces vienen con esa idea en la cabeza, y el perro no llega a tener esa capacidad de decir, oye, bueno, voy a hacer este comportamiento porque sé que a mi propietario le molesta, porque no me ha dejado hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, que empaticen, que entiendan, que lo traten como él quiere ser tratado. Esa visión es personificar, ¿no? El perro, o sea, humanizar al perro, dotarle de unas intenciones que el perro no desconoce. Sí. Entonces, lo que hacemos es eso, intentar focalizar para que el propietario sea capaz de hacerlo por él mismo, que entienda y respete la genética del animal, ¿vale? Que eso es algo que tenemos que entender. O sea, nosotros podemos decirle a un perro que deje de hacer determinada actitud, pero si esa actitud le viene por genética, el perro, si llegamos a un acuerdo, el perro dejará de hacerlo, pero nunca va a estar de acuerdo con nosotros en que eso esté mal, ¿vale? Lo que decíamos, el ejemplo más claro siempre es el perro que persigue la bicicleta, o lo que sea, ¿no? Entonces tú le dirás o le enseñarás que no persiga bicicletas. Y cómo canalizarlo, ¿no? Claro, y cómo canalizarlo, el perro lo aceptará, pero el perro te mirará siempre como un loco, como diciendo, si la bicicleta se mueve hay que pararla, ¿no? El loco eres tú, no soy yo. Entonces, ¿por qué no corres tú también? ¿Por qué no corres tú también detrás de ella? Entonces lo que hace es, al final digamos, ceder su parte, pero tú también tienes que entender que él está cediendo, no está de acuerdo con esa... Hay que llegar a un pacto, ¿no? Que exactamente, hay que llegar a un pacto. Que consideremos justo los dos. Efectivamente. Y este es también el rol de disciplinas como Monterrey y otras tantas que existen en... Sí, al final es eso, es dejarle... Y con eso también podemos decir el tema de la disciplina, ¿no? Que el perro, lo que hablábamos antes, ¿no? El liderazgo y tal. El perro lo va a focalizar, te va a ver como un líder si tú respetas su esencia, ¿vale? O sea, más allá de, luego, obviamente, tu comportamiento y todo, pero que si tú lo respetas a él como individuo y como individuo genético, él también te va a respetar a ti como humano y va a aceptar cosas que para él son ilógicas, como por ejemplo no perseguir la bici. Muy bien, pues me alegro mucho de que estés logrando, que te esté yendo tan bien profesionalmente, que estés logrando que mucha gente resuelva sus problemas contigo, que hayas salvado la vida de muchos perros que estaban ya condenados, ¿no? Y que iban a ser sacrificados. Me alegro muchísimo que estés logrando sintetizar la tradición con el progreso, diríamos, porque de alguna forma esto es lo que, desde mi punto de vista, en casi cualquier ámbito, nos mantiene orientados. No nos perdemos mucho ni en la rigidez ni en la ausencia de restricciones. Y bueno, ha sido un gusto entrevistarte. Agustín y yo nos conocemos desde el instituto, siempre hemos sido uña y carne. He visto toda su evolución y es un caso de pasión, dedicación por algo desde muy temprana edad y de perseguir tus metas a nivel personal es también un gran ejemplo. Espero que os haya gustado mucho esta entrevista. No sé si tienes alguna cosa que decir. No, que muchísimas gracias por la entrevista, que siempre es un placer y estar con alguien de tu categoría, porque aunque tú nunca digas en tus vídeos todos tus logros, también has logrado muchísimas cosas. Y nada, que espero repetir con otro tema, y ya sabes que hablar de perros siempre estamos dispuestos. Antes de irnos, queremos recordar a Gerardo Stratesman, maestro de Agustín Cañón, que nos dejó hace poco tiempo. También queremos recordar a Dairon, primer perro de Agustín y con el que empezó en el mundo del adiestramiento, que falleció muy poco tiempo después de grabar esta entrevista. Si tienes problemas con tu perro o simplemente quieres profundizar el vínculo, aumentar sus capacidades o disciplinarlo, ponte en contacto con Agustín a través de la información que dejo en la descripción.